Hola, continuando con los temas de fisiopatología para imagenología en el sistema renal y urológico, revisaremos enfermedad prostática benigna y maligna. Importante recordar algunas relaciones anatómicas, la importante encrucijada que es anatómicamente la próstata, en lo que corresponde el paso de la uretra a través de ella, a nivel de contigüidad. La pared anterior del recto se relaciona con la porción posterior de la próstata y tenemos que recordar que eh, la podemos dividir como en una zona central o periuretral, que es donde tradicionalmente se da el crecimiento en relación a la hiperplasia prostática benigna, por ende importante relación con los síntomas obstructivos, y importante recordar la existencia de una zona periférica que parece ser más sensible a crecimiento mediado por andrógenos y es donde tiende a aparecer el carcinoma prostático. Y aquí vemos en lo que es otra corte sagital, lo que es el paso de la uretra, la importante relación que tiene el cuello de la vejiga con la porción prostática de la uretra y el drenaje del conducto eyaculador en la misma. ¿Qué sucede? La hiperplasia prostática benigna comienza con cambios no malignos del tejido periuretral. Empezamos a tener crecimiento a manera de nódulos, con lo que se conoce como hiperplasia nodular. Cuando la hiperplasia eh, ocasiona una obstrucción importante al flujo, empieza la estimulación simpática intermitente en el músculo liso de la uretra prostática y en el cuello vesical. Y esto pues va a predisponernos a toda una serie de problemas en relación con lesión renal obstructiva, predisposición a cálculos y además aparición de infecciones urinarias. La etiología pues es desconocida, los factores más importantes, la edad, a saber, solo el 10% de los hombres de 30 años tiene crecimiento benigno de la próstata. Esto se sabe por autopsias de gente joven. Sin embargo, el 90% de los hombres a los 80 años tiene hiperplasia prostática benigna. Y un tercio de los hombres de más de 65 años y 3/4 de los hombres de más de 80 años tienen síntomas de prostatismo. Y además, factores hormonales. Vamos a tener crecimiento relacionado a la edad que no tiene relación entre el tamaño y la obstrucción. Y lo que básicamente la cápsula prostática, la presencia de la cápsula prostática, que es pues el tejido de recubrimiento, de sostén alrededor de la próstata, que al esta crecer aumenta la presión en la zona de transición. Al ser un órgano encapsulado, el crecimiento genera mayores presiones en el interior. Vamos a tener la regulación hormonal del crecimiento prostático, que en una buena parte es andrógeno dependiente, por ejemplo, en aquellas personas que por alguna situación traumática se les removieron los testículos, no presentan crecimiento de la próstata comparado con personas sanas. Entonces hay una importante respuesta de crecimiento de la próstata en relación a la producción de andrógenos. Y esta es de por vida. Y la deprivación de andrógenos a su vez disminuye el tamaño prostático. Tan así que dentro de los tratamientos hormonales del cáncer de próstata están los tratamientos que van a bloquear la síntesis o el receptor de andrógenos. Y esto se da principalmente por acción de la testosterona, ya sea directamente o por conversión a nivel intraprostático en dihidrotestosterona, así como la acción de la dihidrotestosterona periférica, que puede actuar de manera tanto autocrina por producción endógena como endocrina por efecto de dihidrotestosterona sintetizada en otros sitios del organismo,
que como esteroide que es, va a interactuar con receptores intranucleares y promover factores de crecimiento tisular. Los síntomas se relacionan más con la modificación de la vejiga que con la obstrucción al flujo. Esto es muy importante entenderlo. No es tanto la estrechez del lumen como el efecto en la compensación a nivel de la vejiga lo que va a generar los síntomas. Tan así que 1 de cada 3 hombres persiste con síntomas de problemas o problemas de vaciamiento después de aliviar la obstrucción. Quiere decir que las modificaciones que ocurren a nivel de músculo detrusor y la falla en el mismo son cambios que a la larga se asocian con persistencia de los síntomas, inclusive como les mencionaba en las personas que fueron intervenidas quirúrgicamente para aliviar la obstrucción. Entonces aquí tenemos al haber un incremento en la resistencia uretral, vamos a tener síntomas de inestabilidad del detrusor que van a ser principalmente obstructivos y van a generar importante retención de volumen. De alguna manera, inicialmente el detrusor va a tratar de compensar la obstrucción hasta alcanzar un punto de falla, que es pues básicamente un estadio final en la progresión de la enfermedad. Aquí podemos ver la hiperplasia nodular de la próstata, en la que se aprecian precisamente estos crecimientos a manera de nódulos con una importante estrechez del meato. Y aquí podemos ver una ultrasonografía de una próstata aumentada de tamaño. Podemos ver habíamos mencionado que las causas de obstrucción distales a la vejiga tienden a dilatar primero la vejiga antes de generar síntomas de hidronefrosis. Aquí podemos ver un divertículo y aumento en las trabéculas de la vejiga por efecto de obstrucción crónica al flujo. Entonces, aquí tenemos una próstata normal. Como observamos ahora en un corte histológico, podemos tener crecimiento de la zona central de manera nodular, que esto es lo que tradicionalmente se asocia con enfermedad prostática benigna. Y ojo, que el cáncer suele aparecer en la zona posterior. Curioso, porque esto hace que los síntomas obstructivos en el carcinoma prostático sean más tardíos, mientras que los síntomas obstructivos son pues, usualmente la primera manifestación de enfermedad benigna. ¿Cuáles son los signos de obstrucción al flujo? La distensión vesical, la urgencia, el esfuerzo al iniciar la micción, hay que pujar de manera importante para orinar, un chorro escaso, aumenta la frecuencia con la que se debe ir a miccionar, el tenesmo y la incontinencia por rebalsamiento, que básicamente es cuando se han perdido mecanismos de aferencia y la persona no se da cuenta que tiene obstrucción, la vejiga se va llenando y cuando la presión intravesical rebasa la presión del esfínter, se vacía pues por mero acto reflejo y eso se conoce como incontinencia por rebasamiento. En lo que sería el cáncer de próstata, es importante que el 85% se origina de la porción posterior, siendo el adenocarcinoma el tipo más común, y la hiperplasia se considera la lesión premaligna. Es importante saber que la mortalidad por el cáncer de próstata en realidad no es tanto directamente por la enfermedad, sino por problemas secundarios, como metástasis óseas diseminadas o trombosis. Aquí podemos ver una próstata y el crecimiento con infiltración local de los tejidos. Es importante saber que pues vamos a tener diferentes estadios y en sus estadios tardíos, como cualquier otro tipo de cáncer, probablemente va a tener enfermedad a distancia. Aquí vemos, por ejemplo, el carcinoma local, que no hay infiltración a los tejidos, no hay afectación ganglionar, mientras que en el cáncer avanzado
vamos a tener infiltración de recto, infiltración de tejidos adyacentes, infiltración de vejiga e inclusive la aparición de metástasis a distancia. Y pues esa pequeña cuña es lo que corresponde a fisiopatología de enfermedad prostática.